¿Qué tal? Muchas gracias, yo soy Enrique Alcocer y le agradezco muchísimo que siga con nosotros a través de esta transmisión especial 2018, elecciones posterior al debate que se acaba de llevar a cabo entre los aspirantes para ocupar una de las diputaciones dentro del Distrito 16 en Tlalpan. Y el día de hoy me acompañan varios especialistas en materia con los cuales estaremos conversando y analizando más las propuestas que estos aspirantes pusieron en este debate. Y permítame presentárselos, ellos son Manuel Vázquez, quien es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros el día Muchas de hoy. gracias, muy buena noche. También nos acompaña Eduardo Jácome, él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Eduardo, también por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias. Y de este lado, déjenme presentarles a Marco Galván. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches. Y también a Luis Felipe Villaseñor, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Gracias a ti y muchas gracias a todos. Y ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos y platicamos y analizamos con respecto a esto que se llevó a cabo hace unos minutos entre los aspirantes para la Diputación 16 en Tlalpan? Déjenme recordarles rápidamente que el tema central de este debate fue las autoridades tradicionales y los pueblos originarios. Así que comencemos. ¿Quién quiere arrancar? ¿Qué es lo que vieron? ¿Cuál es tu, Luis Felipe? Sí. Vámonos contigo. Pues, si me permite, nada más quería decir, puntualizar algo que me pareció muy general en el debate, que lo sentí mucho más fluido que muchos otros que hemos visto. Me parece que la parte donde hay mucho joven, hombres y mujeres, que enriquece también bastante la pluralidad y el dinamismo de todo el debate. Hubo, que me parece, un nivel aceptable, porque bueno, si lo comparamos tal vez con otros, la verdad es que este subió un poquito más las expectativas. La verdad fue, para mi gusto, uno de los mejor y más puntuales en cuanto a propuestas y temas. Y la otra cosa que quería destacar era que no se notaron las ausencias justamente por este dinamismo que hubo, ¿no? Digo, claro, a excepción, por supuesto, de estos pleitos que no abonan nada, pero que sí, por lo demás, sí hubo mucho más fluidez en las propuestas y en el ritmo. Déjenme recordarles a toda la audiencia y a las personas que en este momento nos acaban de sintonizar a este debate, no asistieron la candidata por el Partido Revolucionario Institucional, ni tampoco el candidato por el Partido Humanista. Así que, pues tuvimos algunas ausencias, pero no por esto, como bien tú lo decías, no fue un debate flojo. Vimos algunas cuestiones importantes que se tocaron, pero también creo que, en mi parecer, en lo personal, el tema de autoridades tradicionales y pueblos originarios, pues no se tocó, no se abordó como tendría que haber sido. Pues yo creo que se raspó la superficie. Coincido con Luis en que estuvo fluido, es correcto, pero es como, coincido en la primera parte, no en la segunda. Hubo un par de barbaridades así enormes que se dijeron. Yo quiero que me compartas esas barbaridades. A ver, bueno, por ejemplo, del partido, del candidato independiente, ¿no? Que fue como parte de este chisme que sacaron de que había estado en el PAN, pero no era tan independiente. Yo creo que independiente, si presenta sin partido, es independiente. Consiguió las firmas y concursa como tal y hay que respetarle el registro. Pero este preciso independiente habló de la posibilidad de impulsar legislativamente la independencia de los pueblos y barrios originarios a través de una ley, lo cual es inconstitucional de acuerdo a la nueva Constitución de la Ciudad de México. O sea, es una barbaridad suponer que, y es injusto prometérselo a quienes esperas el voto, decirles que puedes presentar una ley para, de alguna manera, independizarlos en nuevas alcaldías, palabra que utilizó de manera contundente, y esa creo que es como el mayor estallido que a mí me gustó. Siempre que vengo a ver los debates, y que los veo desde la distancia o la repetición en el canal, me pregunto quién leyó la Constitución. ¿Quién se la conoce? ¿Quién se la sabe? Y es que la Constitución de la Ciudad de México es la agenda legislativa de todos los que quieren representarnos en el primer Congreso de la ciudad. Y cuando veo este tipo de ocurrencias, entonces sé que no la han leído. Por ejemplo, también la candidata del Frente hizo esta observación de poner orden al uso de suelos
que hasta hoy es facultad de la Asamblea Legislativa, pero en la Constitución de la Ciudad de México se prevé un nuevo sistema de planeación, desde el Instituto de Planeación, diferentes órganos de consulta participativa, sí pasará por el Congreso, pero por distintos órganos, que ya no va a hacer que el cambio de uso de suelo dependa únicamente de la Asamblea Legislativa como hasta hoy ocurre. Entonces pareciera una candidata que se postula para ser integrante de una asamblea legislativa que ya no va a existir y desconoce por completo o de manera completa, porque hay cosas que sí dijo muy bien, su cargo en el primer congreso de la ciudad. Ya está. Eduardo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo rescato 3 temas fundamentales, Enrique. Es valiosísimo que haya legisladores que se preocupen por el tema de los pueblos originarios. En el caso de Tlalpan, tenemos 7 pueblos originarios. Es una delegación que tiene particularidades por encima de las otras 16 demarcaciones. Entonces, me parece clave y me parece justo. Hoy tenemos un Tlalpan dolido, todos sabemos lo que pasó el 19 de septiembre. Hoy hay bastantes ausencias en propuestas para estos pueblos originarios. No se sienten reconocidos, Manuel. Yo creo que en atención a ello es que viene la postura del candidato sin partido, manifestando un deseo, una exigencia que desde hace mucho tiempo seguramente ha recogido en calle y que yo he escuchado en algunas cuestiones que he pisado el terreno de Tlalpan. Segundo tema. En cuanto a lo que mencionas, es correcto, la Constitución enmarca un proceso de referéndum en el caso de que exista un proceso, digamos, de deslindamiento por parte de las alcaldías. No olvidemos, va a venir una reconfiguración geográfica en el marco político de la Ciudad de México y seguramente tenemos partidas, algunas delegaciones que son muy grandes como Gustavo Amadero, como Iztapalapa. En esta elección, ustedes saben que vamos a elegir alcaldías y vamos a elegir concejales. Por regla general, todas las alcaldías van a tener 10 concejales, pero para la próxima ocasión ya será de acuerdo a representación proporcional. Y lo que tú comentabas hace un momento, Manuel, esta confusión que se da, y lo hemos visto en varios debates entre candidatos que no han leído la Constitución, como tú bien apuntas, será porque pues estamos acostumbrados a un sistema de gobierno con el cual venimos trabajando desde hace muchos años, como es el tener una asamblea legislativa aquí en la ciudad, que posteriormente pues será, evolucionará a que sea el primer congreso de la Ciudad de México, y esto, al parecer, entre los aspirantes a los diferentes cargos, no queda muy claro. No sé qué opines tú al respecto. Aquí tenemos una situación. No entendemos que una elección en realidad es una contratación de la persona que quiere ser tu representante. Entonces, el 1 de julio lo que están haciendo es, durante un periodo de campaña, presentar sus propuestas y demostrar que son el mejor perfil. Pero cuando vemos este tipo de debates en el que nada más se basan en los ataques personales y los temas de fondo no se tocan, nos enfrentamos a una situación en la que qué calidad de representantes van a tener las personas que habitan el distrito 16 de Tlalpan. Un distrito muy característico porque tiene concentrado una gran parte de los pueblos originarios que hoy ya son respaldados por el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, que están ya en una ley de participación ciudadana. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues reforzar esa ley. Ya existe, se refuerza con la Constitución y entonces se les da una autonomía a los pueblos originarios para que estos puedan ejercer sus tradiciones. Porque recordemos que se dice pueblo originario porque tiene una raíz antes de que existiera este sistema de gobierno. ¿Cuántos pueblos originarios existen o hay en este distrito 16? Son 7. Son 7. 7 pueblos que al final del día están excluidos o no se sienten pertenecientes a este distrito, y las autoridades también pues los han dejado de lado. No diré que están excluidos. O sea, en realidad no están excluidos, sino simplemente lo que se tiene que hacer es darles mayor facultades para que ellos tomen sus decisiones. Y que es algo que se ha esforzado la Ciudad de México y el sistema de gobierno en darles a lo largo de la transformación política de la ciudad. Y que hoy tenemos la oportunidad de que en realidad se consolide esa autonomía de los pueblos originarios y que sus tradiciones sean respetadas. Muy bien. Sí, adelante. Creo que la palabra clave ha sido autonomía, que es el término que se considera en la Constitución, más no independencia, que no es lo mismo, es decir, autonomía dentro de su capacidad de representación y de acuerdo al diseño de la ley, porque si bien existen leyes de participación, la nueva Constitución prevé que se debe elaborar una ley de participación de pueblos y barrios originarios, donde no he notado que alguna o alguno de los candidatos haya mencionado que es necesaria una consulta amplia y con presupuesto para la consulta de los pueblos, no nada más es atender un asunto dentro de la demarcación de Tlalpan. Y el problema con esta representación, que hay una discusión entre si
sí estamos representados o no, es que las autoridades tradicionales hoy no tienen mayor injerencia que son un gestor oficial. Y con eso regresamos, Manuel. Tenemos que hacer una pequeña pausa, la primera de esta mesa de análisis. No se despegue. Yo soy Enrique Alcocer y ahora regresamos.